Bueno, hermanos, buen día a todos. Y qué precioso, ¿no? Cómo cantábamos, cómo alabábamos al Señor con hermosas canciones, preciosas canciones. Y pensaba, ¿no? Que un día lo vamos a estar haciendo con el Señor. Precioso, qué maravilloso. Y ya todo esto habrá pasado, ya estaremos con el Señor un día. Y eso es algo glorioso, algo tan precioso y realmente nos llena de gozo saber eso. Y vamos a seguir alabando a nuestro Señor ahora mediante su palabra. Para ello he preparado un pequeño mensaje que es Mateo 2, versículo del 1 al 12, como lo compartí en WhatsApp. Mateo 2, versículo del 1 al 12 vamos a estar viendo. Y estamos acercando a una fecha en la que en el mundo se empieza a celebrar la Navidad. Y muchos arman sus arbolitos, el pesebre, lo adornan, y bueno, y no es pecado hacerlo. Se intercambian regalos, etcétera, un montón de cosas. Pero la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, la palabra encarnada. Y esto ocurrió en un momento de la historia de la humanidad, como decía nuestro hermano Johnny. ¿Determinado por quién? Por Dios. Precioso eso. Por eso, y aprovechando esta fecha tan especial, es un buen momento para ver qué dicen las Escrituras con respecto a este acontecimiento tan precioso, tan hermoso. Acompáñenme, como le dije antes, a Mateo 2, versículo del 1 al 12. Vamos a estar viendo. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos aquí a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Versículo 12. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y claramente vemos en estos versículos que se habla de Cristo.
Y este mensaje podemos dividirlo en dos partes principales, en dos puntos principales. Punto 1, nacimiento del Salvador. Y punto 2, el gozo por encontrarlo. Oremos y pidámosle al Señor que nos guíe, que nos ayude en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque gracias a tu misericordia, Dios, podemos abrir tu palabra, Señor. Podemos gozarnos en ella, Señor. Y hoy, en esta mañana, en esta preciosa mañana de domingo, Señor, en que podemos disfrutarte porque sabemos que tú hoy nos hablarás, Señor. Háblanos, Padre, a través de tu palabra, Dios. Y que a la vez te pedimos, Señor, que limpie nuestros corazones, Señor. Que podamos tener un corazón receptivo a tu palabra, Dios. Oh, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestros labios, Señor. Limpia nuestras bocas, Señor. Porque es tu palabra la que se abre, Dios. Tú estás en tu santo trono, Señor. Y nosotros somos peregrinos, Señor, en esta tierra, Señor. Pero hoy, en este día, Señor, en tu soberanía, Dios, tú has querido que yo en este momento pueda dar este mensaje, Señor. Ayúdame, Señor. Porque sin tu ayuda nada podré hacer. Te pido, Señor, que me des palabra de sabiduría, Dios. Ayúdame. Oh, Señor, ante mi debilidad, Señor, glorifícate, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, Señor. Ayúdame, Señor, a ver cómo, Señor, tú mandaste a tu Hijo, Señor, nació en un pesebre, Señor, siendo el dueño de todo, Dios, pero se humilló a lo sumo, Señor, y terminó muriendo en la cruz por nuestro pecado, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ese regalo inmerecido, Dios. Te adoramos, te necesitamos, Señor. Somos totalmente dependientes de ti, Señor, y necesitamos de tu guía, Dios. Sé tú nuestro pastor hoy en esta mañana, Dios. Te necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Bueno, hermanos. Punto 1, nacimiento del Salvador. El título que le he puesto a este mensaje es ¿quién es ese rey que ha nacido? Una pregunta. ¿Quién es ese rey que ha nacido? Y Mateo 2, del 1 al 8. Primer punto, nacimiento del Salvador. Vamos a estar volviendo varias veces a Mateo 2, así que pongamos algo ahí para ver. Dice que cuando Jesús, el versículo 1 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, en los días, como leíamos, en los días del rey Herodes, dice, vinieron del oriente, habiendo recorrido muchos kilómetros a Jerusalén. ¿Quiénes vinieron? Unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? Dicen algunos comentaristas, no eran reyes, sino magos o astrólogos estudiosos de la astronomía, que venían, dice, de lejanas tierras de Persia o Babilonia, siendo guiados por una estrella, o como muchos dicen, que era una nube de la gloria de Dios, como lo que acompañaban a los que iban camino al desierto, camino en el desierto rumbo a la tierra prometida. ¡Wow! Qué precioso, ¿no? El versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, dice, en el oriente. ¿Y a qué venían? Ellos dijeron, venimos a adorarle. Quizás ellos creían encontrar gran cantidad de gente adorando al niño Jesús. Ellos venían de tan lejos también con ese fin. Pero para sorpresa no encontraron a nadie adorando al niño Jesús. Pero para sorpresa, como le digo, no encontraban a nadie y estuvieran adorándolo. Es más, tuvieron que preguntar, y aún hoy no se le adora como debiera, porque fue rechazado por su propio pueblo. Fue rechazado. Siendo el deseado de las naciones, su primera venida pasó casi
casi desapercibida. Casi desapercibida. ¿Y por qué digo casi? ¿Por qué? Porque como podemos observar en la palabra, desde antes que fuese concebido, fue anunciado de una manera majestuosa, mediante la aparición de un ángel a María y a José. Después vemos su concesión única, cuando el Espíritu vino a María y la cubrió. Luego, una gran multitud de ángeles que se aparecieron cantando desde los cielos frente a los petrificados pastores. Asombrados ellos, no podían creer lo que el ángel les decía. Y ahora vemos una comitiva de magos que venían a adorar al verdadero rey. Su nacimiento fue, es y será, hermanos, algo majestuoso, algo glorioso, más glorioso que todos los nacimientos. Podemos ver Juan 1, 10 y 11. Acompáñenme, por favor, a Juan 1, 10 y 11. Juan 1, 10 y 11. Juan 1, 10 y 11. Ya estamos. Juan 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Su pueblo tenía la promesa de su venida, pero ellos, ¿qué hicieron? La rechazaron. Rechazaron la luz que venía al mundo. Era su ceguera espiritual que le impedía ver tan gran acontecimiento. Veamos también Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa más importante es la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. En su simiente, dice, una persona individual que descenderá de ti, dice, por el cual serán benditas todas las naciones. Podemos conectar esto con lo que dice Pablo en Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Veamos. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablando en plural, ¿no? Como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Acá Pablo dice claramente, es Cristo. Y en ese tiempo, ¿quién era rey en Jerusalén? ¿Quién era rey en Jerusalén? Herodes, que se hacía llamar el Grande. Herodes, que se hacía llamar el Grande. El versículo 3 dice, oyendo esto, el rey se turbó. ¿Qué oyó el rey Herodes? Oyó lo siguiente, que había nacido el rey de los judíos. El rey se turbó en gran manera y toda Jerusalén con él. Ahora, ¿por qué se turbó el rey Herodes? Porque él se preguntaría, pero ¿cómo que nació el rey de los judíos? Si el rey soy yo, puede decir el rey Herodes, ¿no? Bueno, por empezar, él no era judío y era el rey de los judíos. Aunque se casó con una mujer que tenía sangre de la realeza. Ahora, volvamos a que él se turbó. Según el diccionario, la palabra turbó en griego es tarazo. Esto es aguas agitadas o turbulentas.
él se había enfurecido, como le dije, en gran manera. Y como él estaba así, el pueblo estaba aterrorizado. ¿Por qué el pueblo estaba aterrorizado? Porque toda Jerusalén estaba dominado por él. Estaba dominado por él. Para que tenga una idea, los celos de Herodes lo llevaron a matar a sus hijos para que no le usurpen el trono. Tremendo. Llegó a matar a sus hijos. Tan preocupado estaba que en el versículo 4 dice que convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y que les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora, él le preguntaba a ellos, porque cualquiera de los que estaban ahí podían saber que a no más de 10 u 11 kilómetros de Jerusalén había nacido el niño Jesús. Y tranquilamente lo podría haber mandado a matar. Y aquí vemos, una vez más, la soberanía de nuestro Señor. Él estaba al control de todo. Acá, protegiendo a su Hijo para que pueda llevar a cabo su obra, esa preciosa obra de redención. El versículo 6 dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que es Cristo, el Señor. El Señor es nuestra guía, el cual dice apacentará, significa que cuidará de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Guiador en griego significa fuerza, resolución, liderazgo. Y de esto habla Pablo a los Gálatas. Vayamos por favor a Gálatas 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. O sea que en el tiempo de Dios, en su plan perfecto, Jesús vino al mundo. Esto demuestra su existencia previa como el segundo miembro de la Trinidad. Porque nuestro Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así como también dice nacido de mujer, dejando clara su completa humanidad. Vayamos también a Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32. Un versículo por todos nosotros muy, muy conocido. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él vino para salvarnos de una condenación eterna. El Padre no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, tan Dios como Él. ¿Y qué hizo? Lo envió para salvarnos, pero también, lo más importante, para que le glorifiquemos a Él, porque Él es digno de toda gloria, de toda alabanza. O sea, por un lado, tenemos al Salvador que venía al mundo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir.
Y por el otro lado teníamos a Satanás usando al cruel Herodes. ¿Para qué? Para matar al niño Jesús. Tremendo eso. En el versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, dice, indagó de ello diligentemente. O sea, en forma persistente, el tiempo de la aparición de la estrella. En el versículo 8 dice, y enviándolo a Belén, dijo, y allá, y averigua con diligencia. Con diligencia. O sea, le dijo, ocúpense de saber dónde está el niño. Y cuando le hallé, dice, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore, poniendo cara de bondadoso, porque era un rey muy astuto. Wow. Ahora, hermanos, conociéndolo un poco a Herodes, ¿alguien de acá puede creer o pensar que iba a adorar al niño Jesús? No. La idea que tenía en mente era matar al ungido del Señor. Herodes hablaba engañosamente, como se vio después en la matanza de los niños, mediante ahogamiento. Podemos ver Mateo 2.13, que dice, después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor, dice, apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Buscará al niño para matarlo. Acá vemos cómo a veces el plan más siniestro se esconde detrás de una máscara de piedad, a quien él veía como una amenaza a su reinado, a pesar de que Jesús era todavía un bebé y él un hombre grande, el rey Herodes. Recordemos que era alguien cruel que mandó a matar a toda la familia de su esposa, sus hermanos, incluso a sus hijos, como les dije antes, por temor a que les usurparan el reino. Punto 2. El gozo por encontrarlo. Versículo de 9 al 12. En el versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y una estrella, dice, iba delante de los magos y se detuvo donde estaba el niño, que según dice ya tendría cerca de 2 años. Ya no estaba en un establo como dice Lucas 2.7, sino en una casa. El versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Herodes y toda Jerusalén fueron turbados en gran manera. Pero los hombres sabios, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Los hombres sabios se regocijaban, se gozaban, porque tenían ante ellos al mismo niño Jesús. Al mismo niño Jesús. Oh, gloria a Dios. Al Dios encarnado, de quien Isaías decía en Isaías 9.6. Acompáñenme a Isaías 9.6, por favor. Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Él es para nuestro beneficio. Dios mandó a su Hijo distintos títulos que reflejan su deidad y obra de gracia como mediador, gran sabiduría, de quien Salomón era apenas una sombra. Tremendo, una sombra. Él mismo, que es un Dios fuerte, es un niño que nos es nacido. De tal manera se vació y se humilló a sí mismo, naciendo en un pesebre. Naciendo en un pesebre. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. El versículo 11 de Mateo 2 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Qué notamos acá? ¿Qué notamos acá en este versículo? Que siempre el principal de la escena es el niño, no los padres. Traían, dice, regalos propios para un rey, oro, incienso y mirra. El versículo 12 dice, pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Y cómo regresarían los magos? ¿Cómo regresarían? Seguramente gozosos, satisfechos, porque una de las tareas más preciosas es alabar al Señor. Alabar al Señor. Como la de congregarnos cada domingo para alabar a nuestro Señor. Herodes le había pedido que a la vuelta le informara dónde estaba el niño Jesús. Y lo habrían hecho los magos si no hubieran recibido orden del cielo mediante sueño de que volviesen por otro camino. Hubiesen sido usados como instrumento de maldad por el rey Herodes. Hubiesen sido usados los magos. En conclusión, hemos visto de qué forma vino Cristo a la tierra, de una manera tan anónima. Los magos viniendo de tan lejos para adorarle. Y Jerusalén tan cerca, y no se habían percatado de tan gran acontecimiento. Cumpliéndose lo que decía las Escrituras en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Wow! No le adoraron, no le dieron gloria. Aún hoy, en que se adoran tantos dioses falsos, no le dan la gloria al Dios verdadero. Quien mandó a su Hijo para que vos y yo nos gocemos en esas promesas de que un día estaremos con el Señor, disfrutando para siempre con Él. El Señor dejó el cielo, hermano, dejó el cielo y vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Vino para salvarnos, pero como les dije antes, lo más importante, vino para que le conozcamos y le glorifiquemos cada día. Vino para reconciliarnos, a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Él nos alcanzó, vertió su sangre, vertió su preciosa sangre para que pecadores miserables como vos y como yo no fuésemos condenados, abriéndonos un camino hacia el Padre, el cual estaba en Cristo, reconciliando
al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Sin embargo, hoy los pecadores quieren seguir reinando al igual que el rey Herodes. Al igual que el rey Herodes. A los que no conocen al Dios verdadero, hoy es un día más de gracia, en que podemos ir a Él arrepentidos porque no somos buenos. Su palabra dice que no hay bueno ni siquiera uno, que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Como dice Romanos 3:23, destituidos de toda gloria. Se necesita el verdadero arrepentimiento, la obra de gracia de Dios, para que corazones de piedra sean cambiados por un corazón de carne. De lo contrario, estaremos condenados. Pero hay una muy buena noticia. Ve a Cristo. Porque en Juan 6, 37 al 40, busquemos Juan 6, versículo 37 al 40. Dice, el mismo Cristo hablando, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. ¿Te vas a seguir mostrando indiferente? ¿Te vas a seguir mostrando indiferente ante todas estas evidencias? El Señor vino, nació en un pesebre. Y algún día todos nos presentaremos ante Dios y tendremos que rendir cuenta unos a uno. Es más, ¿te has preguntado alguna vez dónde pasarás la eternidad? Porque hay una eternidad que nos espera, con Cristo o sin Cristo. Dentro de unos días el mundo estará recordando el acto de amor más grande, más sublime, jamás conocido, para rescatar a su pueblo de sus pecados, y todo por gracia y misericordia, sin ningún mérito nuestro. ¿Qué festejarás esta Navidad? El recordatorio del Rey compasivo que vino para ofrecerte perdón y reconciliación con Dios. ¿O será un día más como cualquier otro? Ahora, déjame decirte que solo el Señor puede hacer la obra en cada corazón, pero a cada persona le corresponde buscarlo. En Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque un día será tarde. El niño que nació en un pesebre, junto a los animales,
el mismo Dios encarnado. Se hizo hombre, caminó esta tierra, anduvo de aldea en aldea predicando el Evangelio. Terminó clavado en una cruz, derramando su preciosa sangre. El mismo centurión romano, viendo todo esto, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es el mismo Dios que nos dice que vendrá por segunda vez. Y en Filipenses 2:11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Quiera el Señor tener misericordia de aquellos que todavía no han doblado sus rodillas ante este Rey que ha nacido. Oremos, hermano. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Infinitas gracias, Dios, porque realmente tú nos hablas. Veíamos cómo tú mandaste a tu Hijo, Señor. Nació en un pesebre, Dios. Realmente humillado, Señor. Se humilló a lo sumo. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestro pecado. Porque nosotros éramos indignos de todo, Dios, pero en tu gran misericordia, tú nos salvaste, Dios. Te doy gracias, tantas gracias. Gracias por ayudarme. Gracias porque realmente tú eres tan precioso. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos en ti. Saber que tú un día volverás por segunda vez. Y, Señor, y estaremos aquí alabándote, glorificándote, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis amados hermanos que tengo en esta congregación, Señor. Te doy tantas gracias, Señor, y te pido, Señor, que los bendiga, Señor, que los bendiga grandemente, Dios, porque realmente es un gozo, realmente un gozo estar hablando de ti, Señor, viendo cómo tú, en tu soberanía, Señor, tú nos usas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y te pido, Dios, que nos sigas ayudando. Que nos sigas dando, Señor, de tu palabra, Dios. Queremos seguir creciendo, Dios, como iglesia local, Señor. Y seguir añadiendo, Señor, a este lugar, a todas aquellas personas que han de ser salvas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ayudarme, Señor, porque si tú no me hubieses ayudado, Dios, nada podría haber hecho, Señor. Te alabo, Señor, te glorifico, te doy toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres merecedor de todo, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.